tardes, jóvenes de primero básico, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a dar continuidad a nuestro tema central, que es las primeras civilizaciones del mundo. De hecho, vamos a hablar un poco más sobre algunas civilizaciones que son conocidas como una de las más antiguas del mundo y una de las que tuvieron más avances. De hecho, tanto fueron sus avances en la antigüedad que hasta el día de hoy prevalece su nombre. De hecho, hablábamos un poco en la clase anterior sobre Mesopotamia. Decíamos que sus registros no solamente abarcan registros de historiadores, sino también en los registros bíblicos. Nosotros como personas que leemos la Biblia, en más de alguna ocasión hemos encontrado ahí la palabra Mesopotamia. De hecho, yo me ponía a investigar un poquito más y hablaba en un pasaje de la Biblia en donde Dios se le apareció o le habló a Abraham precisamente en Mesopotamia. De hecho, ustedes pueden buscar ahí en la Biblia o en algún tipo de manejo de ayuda bíblica la palabra Mesopotamia y se van a dar cuenta que aparece entre unas 5 o 6 veces mencionada en la Biblia. De hecho, como les decía, ¿verdad? No solamente como una referencia, sino también como un punto en el que Dios le habló a Abraham. Ahora bien, vamos a continuar, ¿verdad? Esto hacía referencia por motivo de que fue el último tema o la última civilización que vimos. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver 3 civilizaciones más: el antiguo Egipto, la antigua India y la antigua China. De hecho, son 3 civilizaciones que hasta el día de hoy su nombre es muy conocido. Todos hemos escuchado hablar de Egipto, de India, de China, y vamos a ver algunos aspectos importantes sobre cada una de estas civilizaciones. Iniciamos con Egipto. Egipto, un territorio extenso en sus épocas de esplendor. Ahora bien, las épocas de esplendor de Egipto se calcula que fue prácticamente 3500 años. De hecho, este territorio se extendía prácticamente desde los inicios del río Nilo y abarcaba gran cantidad de territorio. De hecho, cuando vemos un mapa cercano a Mesopotamia, cuando observábamos el mapa anterior, veíamos que justo en una terminación de Mesopotamia daba inicio Egipto. Egipto estaba dividido en 2 partes, el Alto y el Bajo Egipto, el norte y el sur respectivamente. De hecho, se considera o se han hecho los estudios que el rey en ese entonces de Egipto dominaba tanto el Bajo como el Alto Egipto y era ahí una fuente de comercio muy importante, no solamente para esta civilización, sino para otras civilizaciones cercanas. De hecho, ellos manejaron mucho el comercio, no solamente de animales, sino también el comercio de minerales, ¿verdad? De perlas preciosas. El final o la finalización de esta civilización egipcia se dio en un aproximado en los años 31, en el año 31 antes de Cristo. Y esto se debió a muchos factores, entre ellos la invasión romana y sobre todo me llamaba mucho la atención cuando encontraba ahí una parte donde decía el cristianismo, fue una de las partes, fue uno de los factores que llevaron a la caída de este imperio. De hecho, el cristianismo llegó a tal punto en este aspecto a influir en la desaparición, bueno, no completa desaparición, sino en la caída de este imperio, que llegó un tiempo en el que se les prohibía ya a los egipcios hacer culto a la diosa Isis, que de hecho era una de las diosas que ellos tenían como una de las deidades más importantes en este imperio. Luego tenemos la antigua India. De hecho, nosotros nos llama mucho la atención la India en el aspecto de que ustedes han escuchado que los europeos, en este caso los españoles, ya sabían de la India. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en los relatos que hablan sobre la llegada de los españoles a Centroamérica, a América, en sí, cuando los españoles llegan a América, creen que han llegado a la India.
¿Por qué? Porque ellos lo que buscaban era una ruta comercial más rápida para llegar a la India. Es decir, el comercio acá en esta región se desarrolló de una forma muy rápida. Ya vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Civilización del Valle del Indio. Así se le conocía inicialmente a este territorio, que de hecho también es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Fue desarrollada en un valle llamado el Valle del Indio. Es por eso que adquiere su nombre la India. Fusión de la cultura indoaria para formar la civilización védica. La cultura indoaria fue básicamente fusionada con otros tipos de culturas cercanas de igual forma a la India, a la civilización de la India, para poder formar una civilización que duró durante algunos años, o es decir, predominó en la India, llamada civilización védica. Ahora bien, esta civilización védica llegó a su fin con la llegada de los españoles o de los europeos en sí por decirlo de esa forma, la civilización india. Es decir, con el descubrimiento de estos europeos, prácticamente se desvaneció esta civilización védica, ya que los europeos introdujeron el comercio y la vida cambió totalmente a partir de ese momento. Entonces, estos son algunos aspectos que se pueden mencionar de estas tres civilizaciones antiguas, de estas dos civilizaciones, perdón, porque aún nos falta una que es una de las más conocidas y hoy en día de las más mencionadas, que es la civilización, una de las más antiguas del mundo, la antigua China. Es una de las civilizaciones que la humanidad conoce como una de las más antiguas. Cuenca del río Amarillo. Yo señalé este aspecto importante porque de acá de la cuenca del río Amarillo, ellos tienen la ideología que de esta cuenca surgieron las tres grandes y primeras dinastías. La dinastía Xia, la dinastía Shang y la dinastía Zhou. Estas dinastías básicamente dominaron a el imperio o dominaron a la civilización china. La dinastía Zhou en particular gobernó entre los años 1046 y 256 a.C. Fue uno de los periodos más extensos de dominio de una de las tres dinastías chinas. De hecho, se considera que fue ahí, en esta dinastía, donde se dio el mayor desarrollo respecto a comercio y respecto a algunos tipos de metales que se pudieron trabajar en la antigua China. Es así como hemos trabajado el día de hoy la clase de las civilizaciones antiguas, ¿verdad? Entonces, por ahí les dejamos una pequeña tarea. Cualquier duda o comentario me lo pueden hacer llegar a través del WhatsApp. Que Dios les bendiga. Feliz tarde.